bienvenidos una vez más a un nuevo video. En este caso vamos a explicarles cómo hicimos el robot regulador de línea, que este es un proyecto final para la asignatura de Inteligencia Artificial en nuestra universidad. El último semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de La Guajira. Obviamente estamos con la asignatura de Inteligencia Artificial. Vale. Vamos a hacer un robot regulador de línea. Pero básicamente, ¿qué es un robot regulador de línea? Son, robots muy sencillos que, cumplen una misión. Seguir una línea marcada en el suelo, normalmente de color negro. Obviamente se estampa sobre un fondo blanco para que el robot lo detecte, o los sensores del robot lo detecten con gran facilidad. Pues veamos qué necesitamos para poder realizar el robot. Tenemos aquí los componentes. Tenemos que necesitamos un Arduino, puede ser el Arduino que ustedes deseen. Nosotros utilizamos el Arduino Uno, una protoboard, que también lo utilizamos para el chasis y las conexiones que necesitamos. Tenemos cables para las conexiones y dos motores reductores. Algunos suelen utilizar motores de paso a paso o motores o otro tipo de motores. En nuestro caso utilizamos el de reductor. Algunos utilizan motores de corriente alterna. Tenemos también transistores 2NA22A, necesitamos dos en este caso en nuestro proyecto. Tenemos una batería recargable de capacidad de 9 voltios. Tenemos dos sensores CNI70, obviamente con sus módulos integrados. Necesitamos la compu para realizar el código y las rueditas. Básico, necesitamos todo. La mayoría o a veces los proyectos electrónicos robóticos necesitan un entorno para desarrollarse. Nosotros lo vamos a hacer en Arduino y el microcontrolador que vamos a utilizar va a ser Arduino. La base donde vamos a hacer el robot, la protoboard, los cables, nuestros motores reductores, nuestros transistores. Aquí lo vemos, uno es de colector y uno es emisor. Y por lo general la base 2, que es la patica del medio, es donde va conectado siempre la alimentación o la transmisión de información que vamos a realizar. La fuente de alimentación, utilizamos obviamente una batería de 9 voltios, ya mencionado. Y aquí tenemos, no sé muy claro, el sensor CNI70 y su módulo, obviamente, acompañado del módulo. Básico, pasemos al funcionamiento. ¿Cómo funciona un robot seguidor de línea? Utilizando todos los componentes que se han mencionado, se puede montar un robot seguidor de línea. En nuestro caso, la versión más sencilla utiliza dos sensores ajustados a la anchura de la pista. Y cuando uno de los dos se active, significa que el robot se está saliendo de la línea o que se aproxima a un giro, y por tanto se tiene que ajustar el movimiento. Como solo tenemos dos sensores, los resultados se pueden resumir en esta tabla de estados. Nuestro sensor y su módulo tienen una capacidad de transmitir o generar los datos en dos opciones, en ceros y uno. Cuando el sensor está en cero, significa que el sensor no detecta nada. Cuando está en 1, el sensor detecta la línea negra. Tenemos aquí un ejemplo, el rally. Vemos de que el sensor izquierdo y el sensor derecho ocupan 0. Significa que ninguno de los dos sensores ha detectado la línea negra o simplemente están apagados. Tenemos que el sensor izquierdo detecta 0, pero el sensor derecho detecta 1. Básico. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que el sensor izquierdo significa que está fuera de la línea, y por tanto se tiene que hacer un giro hacia la derecha para volver al curso inicial o al rumbo trazado. Entonces, tenemos de que el sensor izquierdo cuando detecta 1, pero el sensor derecho detecta 0, es lo contrario de lo que pasó anteriormente. Entonces, el sensor derecho significa que ha salido fuera de curso o fuera de la línea. Y en este caso se activa el giro hacia la izquierda para volver al trazado. Y cuando ambos sensores detecten 1, significa que
el robot está yendo dentro de la línea correcta y significa que continúa con su curso. Tenemos una gráfica de cómo muestra el funcionamiento, se puede apreciar aquí. Vemos de que si el sensor izquierdo detecta la línea, va a girar obviamente hacia la derecha. Tiene una función de polo invertido. Cuando el izquierdo está encendido, el derecho hace el giro. Cuando el derecho está encendido, el izquierdo hace el giro. Es algo complicado, pero así debería ser. Está un poco invertido. Básico, pero podemos hacer una explicación mejor con el esquema. Aquí tenemos el esquema electrónico. Vemos de que anteriormente decíamos que necesitábamos dos sensores, dos ruedas y dos motores. Aquí tenemos el motor 1 y aquí tenemos el motor 2. Por esta parte ubicamos nuestra batería de 9 voltios. Aquí la señalamos con 9 voltios. Y por esta parte ubicamos los dos sensores, sensor 1 y el sensor 2. Aquí internamente vemos de que tenemos nuestros transistores, obviamente con sus respectivas resistencias. Entonces, básicamente lo que hacemos es conectar, en nuestro caso conectamos la pata izquierda de nuestro primer sensor al pin 10 y la pata derecha al pin 9. Como lo podemos apreciar, podemos mirar el código. Está en el pin 7 y 6. En nuestro caso está en el pin 7 y 6. Básico, esto había sido una prueba anteriormente. Entonces, nuestros transistores están conectados. Su polo de transmisión de datos, que es el pin del centro, por lo general son 3 pines en nuestro transistor. El transistor que utilizamos es el 2N22A, y el pin del centro es el que hace la transmisión de información que le envía el Arduino hacia las ruedas. Básico, ya tenemos la formación la tenemos donde va ubicado cada transistor y cada transistor y cada sensor, obviamente. Y necesitamos la resistencia porque los transistores nos sirven. Bueno, pero antes vamos a ver por qué los necesitamos. Para que sea un coche autónomo y que vaya en su propio rumbo, necesitamos una fuente de alimentación. Por eso escogimos una alimentación de 9 voltios, una pila recargable. Obviamente la conectamos hacia el cable de la fuente de nuestro Arduino, porque es el que le va a generar alimentación al Arduino, y también le va a generar alimentación a la rueda. Estamos utilizando unas ruedas de 4 voltios. Por eso vamos a necesitar más potencia, porque de acuerdo al peso, al tamaño y a la carga que tenga las ruedas, va a necesitar demasiada energía. Por eso utilizamos el de 9 voltios. Y como sabemos que el Arduino recibe por lo general 5 voltios y es capaz de transformar, gracias a sus microcontroladores internos, es capaz de transformar los 9 voltios que genera la fuente hacia 5 voltios, que es lo que necesita el Arduino como tal. Entonces, los sensores, al momento de enviar la señal hacia el Arduino, hacen la entrada, y al momento de generar la salida hacia los transistores, se necesita la resistencia de 1K para poder así hacer la saturación de energía que necesita el transistor y poder enviársela al motor 1 o al motor 2, dependiendo, porque obviamente cada transistor necesita una resistencia de 1K. Tenemos aquí la resistencia del transmisor 1 y del transmisor 2, que necesitan para hacer la saturación de energía y enviar la señal que reciben del Arduino hacia los motores reductores. Para eso necesitamos las resistencias. Básicamente un transistor es lo que hace es funciona como un switch de bombillo de casa, que puede apagar y encender y generar
otorgarle energía a ese bombillo. Básicamente esa es la función de los transistores y de la resistencia en este caso en nuestro circuito. Y este es nuestro circuito electrónico. Vale, entonces recapitulemos. Vemos de que hemos entregado, vamos a mirar en el código. Bueno, en el código definimos las entradas que van a tener las ruedas. Va a estar en el pin 7 y en el pin 6. Y los sensores, los sensores en el pin 7 y en el pin 6, que son los mismos son los mismos que van a recibir ahí en la rueda. Tenemos los transistores en el pin 11 y en el pin 12. Ambos son salida. Tenemos de que ahora vamos con el void setup. Tenemos el pin mod en la rueda 1, lo tenemos como entrada, la rueda 2 lo tenemos como entrada también. Y tenemos también dos pin mod de salida. Tenemos el 1 y el 2. Bueno, entonces aquí comenzamos a declarar la variable entera, una variable que se va a llamar entrada 1, que corresponderá a la rueda 2. Y la variable número 2, que es la entrada 2, corresponderá a la rueda número 1, como decía anteriormente, que la función de estos están invertidos. El sensor derecho controla a la rueda izquierda y el sensor izquierdo controla a la rueda derecha. Es así. Entonces, si aquí tenemos un sí, si la entrada 1 no recibe una señal o está apagada, entonces la salida 2 va a estar apagada, obviamente. Si el sensor 1 no recibe ninguna señal o no detecta la línea negra, la rueda derecha no puede hacer nada. En este caso, si la entrada 1 es el sensor izquierdo, la rueda derecha no puede hacer nada. Entonces tenemos otro sí. Si la entrada 1 está encendida o detecta que hay una línea negra, lo que hace es girar la rueda contraria, que puede ser la rueda izquierda o la rueda derecha, en este caso la rueda izquierda. Entonces tenemos otro sí, que si la entrada 2 está apagada, que si el sensor 2 está apagado, entonces la rueda izquierda no podrá girar porque no detecta la línea negra. Entonces, si la entrada 2 está encendida, ahora sí puede girar la rueda que acabamos de mencionar, que es la rueda izquierda. Si el sensor 2 está recibiendo señal o si está recibiendo la línea negra, la rueda izquierda sí puede girar. Y en caso de que ambos sensores estén detectando la línea negra, obviamente va a seguir en la marcha el robot. Básicamente eso es todo lo que aparenta en el código, lo que estamos proponiendo en el código. Ahora vamos a ver el funcionamiento como tal y a mostrarle un poquito en la protoboard cómo hicimos el montaje. Pasemos a hacer el rally en la pista. Vamos. Ok, aquí tenemos nuestro montaje del carro, del minicarro, y con las diferentes conexiones. Aquí tenemos los sensores. Los sensores están hacia abajo para que pueda ser detectado por la línea negra. Tenemos nuestras diferentes conexiones del sensor al Arduino. Los sensores están pegados con silicona, el Arduino igual. Aquí tenemos nuestra pila, la hemos pegado en la parte de arriba. Tenemos los motores, los pegamos en la parte de atrás. Esta pila que tenemos aquí es para hacerle peso a los motores, a las llantas, y estén más firmes a la superficie donde van a andar. Tenemos allá nuestros transistores
No sé si se alcanza a notar. Y nuestras resistencias también. El cable de la alimentación. Y además de esto, hicimos una pista casi en forma de 8 para que corra nuestro pequeño auto. Y vamos a colocarlo a andar. Vamos a conectarle la batería. Ahí podemos ver que al estar en una superficie blanca, las llantas no se mueven, pero si la colocamos donde está la línea, empieza a rodar. Línea blanca y línea negra. Si le colocamos un solo sensor, se rodará solamente una sola rueda, que es la de la derecha. Si le colocamos el otro sensor, se moverá la de la... Se moverá la de la izquierda. Vamos a hacerle la prueba. Y ahí podemos ver que cuando capta la línea ahí se apagó porque se salió y ya no puede captar la línea negra. Pero si la volvemos a meter, ahí la vuelve a agarrar, ya que la línea está muy delgada y no la alcanza, el sensor no la alcanza a detectar. Voy a colocarlo otra vez. Y ahí podemos ver nuestro proyecto. Y este ha sido nuestro proyecto final de inteligencia artificial. Muchas gracias y espero que les guste este video. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that